una sirvienta, un duque y una sociedad que haría todo lo posible para recordarle a cada uno cuál era su lugar. Esta es la historia de lo que ocurre cuando alguien decide que ya no le importa. En un salón de té de Londres, en el año 1897, había una joven sirvienta que nadie miraba. No porque fuera invisible, sino porque había aprendido, con la paciencia silenciosa de quien no espera que el mundo le dé lo que no ha pedido, a ocupar exactamente el espacio que le correspondía. Ni un centímetro más, ni uno menos. Su nombre era Alice Bennet. Contaba poco más de 20 años, no tenía familia ni a nadie que la esperara al final del día. Solo tenía ese salón, esas mesas, y la certeza de que el mundo funcionaba mejor cuando alguien prestaba atención. Esa mañana, la niebla todavía no había terminado de soltarse de los cristales cuando la puerta se abrió con un chirrido suave. La mujer que entró lo hizo con el paso de quien camina sobre un suelo que no termina de confiar. El abrigo era de paño oscuro, bien cortado, el tipo de abrigo que pertenece a otro mundo, pero el cuello estaba torcido, el sombrero ladeado, las manos, dentro de guantes grises, buscaban algo a qué asirse sin encontrarlo. Miró el salón como si no reconociera del todo dónde estaba, como si hubiera salido de algún lugar sin recordar bien por qué, y hubiera llegado hasta ahí siguiendo algo que ya no sabía nombrar. Nadie se levantó, nadie desvió los ojos de su taza. Para el resto del salón, era simplemente una señora mayor que había entrado por la puerta equivocada. Alice la vio. No la vio como se ve a alguien que entra. La vio como se ve a alguien que está a punto de perderse. Alice dejó la bandeja sobre el aparador. Se acercó. No con prisa, no con el gesto exagerado de quien acude a socorrer. Se acercó como quien se une a una conversación que ya estaba ocurriendo. A un paso de la mujer, dijo en voz baja: «Aquí hay una mesa libre, con buena luz». La mujer la miró. Por un instante, solo un instante, el desconcierto cedió, como si esas palabras simples fueran suficientes para devolverle algo que había perdido en el camino. Asintió con una pequeña inclinación de cabeza y siguió a Alice sin preguntar nada. Se sentó. Alice trajo el té. Lo dejó frente a ella con cuidado, y no se fue. Esperó. Vio cómo las manos, todavía dentro de los guantes grises, se acercaban despacio a la taza, cómo intentaban rodearla, cómo temblaban. No era el temblor del frío, ni del nerviosismo. Era el temblor de un cuerpo que ya no obedecía del todo, de alguien que había perdido, sin saber cuándo, el control sobre cosas que antes no requerían ningún esfuerzo. La taza no llegó a levantarse. Alice no dijo nada. No llamó la atención de nadie. Simplemente deslizó sus dedos con suavidad bajo los de la mujer mayor, no para hacerlo por ella, sino con ella, como si el movimiento fuera compartido, como si sostener esa taza entre dos pares de manos fuera la cosa más natural del mundo. Lady Margaret Whitmore bebió. Fue entonces cuando la puerta se abrió de nuevo, esta vez con fuerza. El hombre que entró era alto, de abrigo oscuro, y había algo en su manera de cruzar el umbral que lo delataba. La mandíbula apretada, los ojos que no se detenían en nada hasta encontrar lo que buscaban. Recorrió el salón con una mirada rápida y precisa, y se detuvo. Había encontrado a su madre. Estaba sentada junto a la ventana, con las manos sostenidas por las de una joven desconocida. Una joven que no había levantado los ojos, que seguía ahí, quieta, como si su único propósito en ese momento fuera que aquellas manos dejaran de temblar. Edward Whitmore, duque de Ashford, observó la escena un momento. Era extraño, no el cuidado en sí, sino la naturalidad con que esa joven lo ejercía, sin esperar nada, sin mirar alrededor para ver si alguien lo notaba. Cuando se acercó, Alice ya había soltado las manos de Lady Margaret y se había retirado un paso con la naturalidad de quien sabe que su presencia ya cumplió su función. «Madre»,
dijo él. La voz intentaba sonar tranquila. Lady Margaret alzó la vista y sonrió. Era una sonrisa que él reconocía de años atrás. Se dirigió a Alice con la rigidez de quien no sabe cómo hablar a alguien que acaba de hacer algo que lo ha descolocado. «Le agradezco su atención», dijo. Alice inclinó la cabeza apenas. «No tiene nada que agradecer, mi señor», y volvió al aparador, sin añadir nada, sin mirarlo de nuevo. Edward la observó alejarse un momento más del necesario. Había algo en ella, en la manera en que se movía, tranquila y precisa, sin pedir espacio ni esquivarlo, que no encajaba del todo con el lugar donde estaba. Era joven, y no era difícil notarlo, aunque en ese momento no era eso lo que importaba. O creyó que no. 3 días después, regresó al salón sin su madre, y en algún lugar de la mansión Whitmore, una mujer llamada Charlotte Hastings esperaba que él volviera a tiempo para la cena del jueves, sin saber todavía que algo, en algún rincón sin nombre del pecho de Edward, había comenzado a moverse en una dirección que ella no había calculado. Alice lo vio entrar y supo, antes de que él abriera la boca, que no había ido a tomar el té. Había algo en la manera en que un hombre de su posición cruzaba una puerta que lo delataba, demasiado deliberado, demasiado consciente de cada paso. «Tiene usted una posición estable», comenzó él, después de un silencio breve. «O podría tenerla. En la mansión Whitmore hay necesidad de alguien con sus cualidades para atender a Lady Margaret. El salario sería considerablemente mejor que el de este lugar». No era una pregunta. Era una oferta formulada con la certeza de quien no suele escuchar negativas. Alice lo miró antes de responder. No fue la mirada rápida y deferente que él habría esperado. Fue una mirada que evaluaba, que pensaba, que llegaba a una conclusión. «Se lo agradezco. No puedo aceptarlo. ¿Hay algún inconveniente con las condiciones?» «No es una cuestión de condiciones. En el hospital de la iglesia de San Anselmo hay días en que faltan manos. Si yo me voy, alguien se queda sin cuidado. Eso no es un inconveniente que pueda resolver un salario mejor». Edward la miró como si acabara de decir algo en un idioma que él hablaba, pero raramente escuchaba. Hubo un silencio. Las personas, en su experiencia, llenaban los silencios con concesiones. Alice no llenó nada. Simplemente esperó, con las manos sobre la bandeja, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Lady Margaret pregunta por usted», dijo él al fin. Las palabras salieron antes de que pudiera examinarlas, y supo que eran verdad, pero también supo que no eran la única razón por la que había vuelto. Alice miró hacia la ventana. La niebla seguía adherida al cristal. Había algo en ese gesto. La cabeza ligeramente vuelta, la luz gris cayendo sobre el perfil de su rostro, que Edward archivó sin querer, sin entender todavía por qué lo archivaba. «No puedo aceptar un puesto fijo», dijo ella, «pero puedo visitarla. Algunos días por semana, en horas que no interfieran con el hospital, sin vínculo formal, en sus propios términos», dijo él. «En los únicos que puedo ofrecer», confirmó ella. Y así comenzó. No como él había planeado, sino como Alice había dispuesto, con la misma tranquilidad con que guiaba una taza de té entre manos que temblaban, sin hacer ruido, sin pedir permiso. Londres en invierno tenía la costumbre de oscurecer demasiado pronto. A las 4 de la tarde ya no quedaba luz natural en los corredores de la mansión Whitmore y los faroles de gas proyectaban sombras largas sobre los retratos de las paredes. Era una casa que olía a madera encerada y a tiempo detenido. Alice llegaba los martes y los jueves, puntual, sin anunciarse, sin quedarse más de lo acordado. Y lo que ocurría en la habitación de Lady Margaret era difícil de describir. No era entretenimiento, ni cuidado en sentido estricto. Era una forma de compañía que no exigía nada. Alice leía cuando Lady Margaret lo pedía, callaba cuando no.
A veces simplemente estaban las dos sentadas junto a la ventana, mirando cómo el olmo perdía sus últimas hojas sobre el césped húmedo. Y en esas tardes, Lady Margaret reía con una risa corta y genuina que sonaba como algo rescatado de muy atrás. Edward lo notó la tercera semana. No había planeado estar presente durante las visitas, pero aquella tarde había subido al corredor superior y al pasar frente a la puerta entreabierta, escuchó la voz de su madre, clara, serena, y se detuvo sin querer. No entró, pero tampoco se fue. Escuchó esa cadencia particular de Alice, pausada y firme al mismo tiempo, como si cada palabra fuera colocada con cuidado en el aire para que la otra persona pudiera tomarla o dejarla sin presión. Era una voz que hacía que el corredor frío y oscuro pareciera, por un momento, un lugar donde uno podía quedarse. La semana siguiente volvió a estar en la casa un martes por la tarde, y la siguiente también, sin acercarse a la habitación. Simplemente estaba, en algún punto de la planta baja, con algún documento en la mano que leía sin leer, cuando Alice llegaba y cuando se marchaba. No se lo explicaba a sí mismo, y precisamente eso era lo que debería haberlo alertado. Fue un jueves, al final de la cuarta semana, cuando la encontró en el vestíbulo mientras ella se abrochaba el abrigo. La vio de espaldas primero, los dedos moviéndose con esa precisión suya sobre los botones, y entonces, sin saber bien por qué, su mirada se detuvo en el cuello de ella, en la curva donde el cabello oscuro rozaba el borde del abrigo antes de quedar cubierto. Fue un segundo, menos que un segundo. Pero en ese segundo, algo en el pecho de Edward hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Apartó la mirada antes de que ella se volviera. ¿Está siendo de alguna utilidad?, preguntó, y supo en el momento en que lo dijo que era una pregunta extraña. Lady Margaret me habló hoy de un verano en Cornualles, dijo Alice, de cuando usted tenía 6 años y se cayó de un bote de remos. Hacía años que no mencionaba ese verano, dijo él, en voz más baja. Lo sé, dijo Alice. Y salió. Él se quedó en el vestíbulo mirando la calle, donde la niebla ya había borrado su figura entre los transeúntes. El aire que había dejado atrás todavía tenía algo, un rastro leve, casi imperceptible, a jabón y a algo vagamente floral que no habría sabido nombrar, pero que, inexplicablemente, no quería que terminara de disiparse. No era la primera vez que esperaba los martes y los jueves, pero era la primera vez que lo reconocía. Y en su estudio, en algún cajón del escritorio, había una carta sin responder de Charlotte Hastings, preguntando si confirmaría su asistencia a la velada del viernes. Llevaba 3 días sin abrirla. Las conversaciones fueron creciendo de la misma manera en que crece la luz en invierno, tan despacio que uno no nota el cambio hasta que de pronto se da cuenta de que ya no necesita encender el farol a cierta hora de la tarde. Edward había comenzado a notar detalles que no tenía ninguna razón para notar, que Alice inclinaba levemente la cabeza hacia la derecha cuando algo genuinamente la alcanzaba, que sus manos nunca estaban quietas del todo, siempre doblando algo, acomodando algo, como si el movimiento fuera la manera en que su mente se mantenía en orden. Que cuando estaba en la habitación de su madre, el aire de la casa cambiaba de una manera que no sabría explicar a nadie. Y que cuando Alice se iba, la mansión volvía a ser solo una mansión. Se decía a sí mismo que era gratitud. Se lo decía, y casi se lo creía. Pero los hombres que mienten bien saben exactamente cuándo están mintiendo. Fue un martes a finales de noviembre cuando la encontró en el corredor del piso superior, inesperadamente. Él bajaba del estudio. Ella subía con el libro de poemas bajo el brazo. Se encontraron en el tramo de escalera donde el farol de gas proyectaba una luz amarilla y estrecha, y el espacio entre los dos se redujo de golpe a algo que ninguno había calculado. Alice se hizo a un lado, él también, los dos en la misma dirección. En ese corredor angosto,
con la luz escasa y el olor a madera encerada, mezclado con ese rastro que él ya había aprendido a reconocer, jabón, algo floral, algo que era simplemente ella. El instante se extendió más de lo que debería. Se detuvieron. Estaban lo suficientemente cerca para que él pudiera ver el pequeño mechón de cabello que se había escapado del recogido y descansaba contra su sien. Lo suficientemente cerca para que ella tuviera que alzar los ojos hacia él, y para que ese gesto, esa fracción de segundo en que sus miradas se encontraron sin que ninguno lo hubiera decidido, produjera en el pecho de Edward algo parecido a un golpe sordo. «Perdone», dijo ella, y dio un paso atrás. «No, perdone usted», respondió él, y ninguno de los dos se movió durante un segundo más. Fue Alice quien bajó los ojos primero, con la serenidad de siempre. Continuó subiendo. Él continuó bajando, y cuando llegó al vestíbulo, Edward apoyó una mano sobre la superficie de madera fría con más firmeza de la necesaria, que era gratitud. Se lo repitió una vez más, y esta vez no se lo creyó en absoluto, y eso era un problema, uno que no sabía cómo resolver, y cuando un sentimiento deja de ser secreto, siempre hay alguien dispuesto a usarlo en su contra. Lo que Edward no sabía era que Charlotte Hastings llevaba semanas construyendo algo con la misma precisión quirúrgica con que se construyen las trampas que no parecen trampas. Había estado presente una tarde en el salón principal cuando Edward bajó la escalera después de que Alice se marchara. No había dicho nada. Había tomado un sorbo de su té y había archivado, con esa memoria suya que no olvidaba nada útil, la fracción de segundo en que la mirada de Edward buscó la escalera al escuchar pasos en el piso de arriba. Charlotte no estaba enamorada de Edward. Nunca lo había estado. Estaba enamorada del nombre, del título, de lo que ambos representaban para una familia que los necesitaba con una urgencia que el dinero solo no podía resolver. Y eso no era algo que estuviera dispuesta a perder por una joven de salón de té con manos precisas y una manera de ocupar el espacio que resultaba, de algún modo irritante, completamente imposible de ignorar. Así que Charlotte sonrió, guardó lo que había visto y esperó el momento exacto. Cuando llegara, y llegaría, no dejaría nada al azar. Mientras tanto, sin saber que ya había empezado a ser observada, Alice luchaba contra algo mucho más difícil de dominar, lo que sentía cuando él estaba cerca. No era la primera vez que un hombre la miraba, pero era la primera vez que una mirada hacía eso. Ese algo sin nombre que ocurría en algún punto entre el pecho y el estómago cuando los pasos de Edward se escuchaban en el corredor antes de que él apareciera. Ese algo que la obligaba a concentrarse deliberadamente en lo que tenía entre las manos para no levantar los ojos antes de tiempo. Era un hombre de otro mundo. Lo sabía con la misma claridad con que sabía cualquier otra cosa práctica y verdadera. Tenía obligaciones, compromisos, una vida entera construida sobre estructuras que no podían incluir a una joven que servía té por las mañanas y llevaba vendas a un hospital por las tardes. Lo sabía. Y sin embargo, aquella tarde en la escalera, cuando el espacio entre los dos se había reducido sin que ninguno lo hubiera decidido, Alice había sentido el calor que irradiaba de él a esa distancia tan corta, ese calor que tienen los cuerpos cuando están más cerca de lo habitual. Y por un instante, solo un instante, la serenidad que la había protegido siempre había temblado. Solo un instante, pero había temblado. Y eso era lo más peligroso que le había ocurrido en mucho tiempo. Y fue con esa sensación todavía latiendo en el cuerpo que lo volvió a ver. El hospital de San Anselmo, un jueves por la tarde, estaba inusualmente quieto. La hermana encargada había salido. Alice ordenaba el cuarto pequeño del almacén cuando escuchó pasos en el corredor. Pasos que reconoció antes de ver a quién pertenecían. Edward apareció en el umbral con una lista en la mano y se quedó un momento en la puerta, como si necesitara confirmar que tenía derecho a entrar. Él entró.
se colocó junto a la ventana y empezó a revisar la lista. El cuarto era pequeño. La luz fría proyectaba sombras largas sobre los estantes donde ella acomodaba los rollos de venda con sus manos metódicas. Durante un rato, ninguno habló. Era el tipo de silencio que se instala entre dos personas cuando ya no necesitan llenarlo para demostrar algo. Y en ese silencio, Alice era demasiado consciente de varias cosas al mismo tiempo: del sonido de la lluvia contra el cristal, del crujido ocasional del suelo bajo los pies de él y del hecho de que podía sentir, sin mirarlo, exactamente dónde estaba en el cuarto, como si el espacio entre los dos tuviera una temperatura propia. En algún momento dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Edward dejó los papeles sobre el estante. Alice tenía los dedos apoyados en el borde de una caja de vendas, pero ya no la estaba moviendo. Él dio un paso, no hacia ella, sino para alcanzar algo en el estante de arriba. Pero el estante estaba justo detrás de donde ella estaba de pie, y para alcanzarlo tuvo que acercarse. Y cuando lo hizo, Alice no se apartó, porque no había a dónde apartarse. Y entonces ocurrió lo que no había sido planeado por ninguno de los dos. El brazo de él rozó el hombro de ella. Fue un roce brevísimo, la tela del abrigo contra la tela del vestido. Nada, menos que nada, en cualquier otra circunstancia. Pero Alice contuvo el aliento, y Edward se detuvo. No se alejó de inmediato. Se quedó exactamente donde estaba, a una distancia que ya no era casual. Y Alice podía sentir el calor de él a esa proximidad. Podía oler ese aroma que tenía él, a cuero y a algo levemente especiado que ella asociaría, desde ese día y para siempre, con ese cuarto pequeño y esa luz fría y ese momento que no debería haber durado lo que duró. Él bajó el brazo. Se apartó. Alice soltó el aire despacio, con los ojos fijos en la caja de vendas frente a ella. «Creo que ya está completo el inventario», dijo él. La voz era perfectamente tranquila, demasiado tranquila. «Sí», dijo ella, «la suya también». Edward recogió sus papeles y salió del cuarto. Y el perfume que dejó en el aire, cuero, especias, el fantasma de su calor en ese espacio tan pequeño, se quedó mucho después de que sus pasos se perdieran en el corredor. Alice apoyó la mano sobre la caja de vendas y cerró los ojos exactamente 3 segundos. Después los abrió. Terminó de ordenar el estante. Pero en aquel cuarto algo había cambiado, y los dos lo sabían, aunque ninguno estaba dispuesto a nombrarlo. Al menos todavía no, porque a veces el silencio dice exactamente lo mismo que las palabras. Y aunque ninguno cruzó ese límite, ya había ojos capaces de notar lo que estaban haciendo entre ellos. El salón de té un sábado por la mañana era un lugar diferente, más concurrido, más ruidoso. Alice llevaba 2 horas en movimiento continuo cuando los vio entrar. Edward primero, Charlotte del brazo. Era la primera vez que los 3 mundos coincidían en el mismo espacio, y Alice lo supo en el instante en que levantó los ojos. Lo supo con esa claridad sin adornos con que se saben las cosas que uno habría preferido no tener que saber. Continuó lo que estaba haciendo. Charlotte eligió una mesa cerca de la ventana. Pidió con precisión el tipo exacto de té, la temperatura, la cantidad de leche. Mientras esperaba, miró alrededor con esa expresión de quien evalúa sin parecer que evalúa. Vio a Alice moverse entre las mesas. Observó cómo los clientes la saludaban por su nombre, cómo ella ocupaba el espacio con una soltura que no pedía aprobación. Charlotte tomó un sorbo de su té. Archivó. Cuando Alice se acercó con la bandeja, Charlotte tenía los ojos en la ventana, y entonces, con un movimiento que podría haber parecido accidental, desplazó la mano sobre la mesa. La taza cayó. El ruido fue breve, el silencio que lo siguió más largo. Charlotte miró la taza caída con una expresión de leve contrariedad. «Imagino que sabrá usted qué hacer», dijo. La voz era suave, educada y completamente inequívoca. Alice no se apresuró.
Tomó el paño que llevaba al cinto y recogió la taza con movimientos tranquilos, sin prisa, como si estuviera sola en la habitación. «Cuidar nunca ha sido un problema para mí», respondió con la misma calma. Se incorporó, limpió el mantel con precisión, recogió la bandeja. En ningún momento su expresión cambió, en ningún momento su postura cedió un milímetro. Y cuando se alejó, había en su manera de moverse algo que era exactamente lo contrario de la humillación que Charlotte había buscado producir. Edward tenía los ojos fijos en la superficie de la mesa, no en la mancha de té, en la madera, como si estuviera leyendo algo escrito en la veta del roble que nadie más podía ver. Lo que había visto no era solo la caída de una taza, era la calma de Alice, la ausencia total de humillación en sus movimientos, la dignidad que no necesitaba defenderse para existir, y junto a eso, algo que no había sentido antes en presencia de Charlotte. No era enojo, era algo más frío y más duradero. Era la sensación de estar sentado al lado de alguien a quien de pronto no reconocía del todo, como si la imagen que había tenido de esa mujer fuera una pintura bien ejecutada y acabara de ver por primera vez el muro gris y frío que había detrás. Charlotte habló de la cena del jueves como si nada hubiera ocurrido, porque para ella nada había ocurrido. Solo había recordado a alguien cuál era su lugar. Edward respondió lo necesario, bebió su té, pero algo en él, callado y sin nombre todavía, no volvió a su sitio, y Charlotte, que era muy inteligente, lo notó. Y desde ese instante, el silencio entre ellos dejó de parecer inofensivo. Esa noche, Edward no durmió. Alice había cuidado a su madre durante semanas sin pedir nada, sin esperar reconocimiento. Y él había estado presente cuando Charlotte usó ese salón como escenario para algo que no tenía ningún nombre elegante. 3 días después, fue al hospital de San Anselmo, sin carta de presentación, sin excusa construida con anticipación. Simplemente fue. Elise estaba al fondo del corredor, inclinada sobre una cama, hablando con una mujer mayor con esa cadencia pausada y firme que él ya conocía, que ya asociaba con algo que no se había permitido nombrar del todo. Cuando Alice se incorporó y lo vio, no cambió de expresión. «Mi señor, no quiero interrumpir, ya lo ha hecho, pero no importa. Puede esperar en el pasillo o puede ayudar a llevar esas mantas al cuarto del fondo». Llevó las mantas, dobló, sostuvo. Estuvo presente donde le dijeron que estuviera, y Alice no lo trató con deferencia ni con frialdad, lo trató como a alguien que estaba aprendiendo a moverse en un espacio que no era el suyo. Cuando salieron a la calle, ya había oscurecido. Caminaron en silencio, el tipo que se instala entre dos personas cuando ya no necesitan llenarlo. Sus pasos sonaban a la misma cadencia sobre los adoquines mojados, y Edward era muy consciente de esa distancia de exactamente un paso entre los dos, de que podía ver el aliento de ella en el aire frío cada vez que hablaba. «¿Por qué vino?», preguntó Alice al fin. «No lo sé con exactitud». Alice asintió levemente, y en ese gesto, esa inclinación breve que significaba que lo había escuchado de verdad, Edward sintió algo que no estaba preparado para sentir. En la esquina donde sus caminos se separaban, Alice se despidió, dio 2 pasos, y entonces se detuvo. No se volvió del todo, solo lo suficiente para que él pudiera ver su perfil contra la luz del farol, la curva de su mejilla, el mechón que el viento había liberado del recogido. «Las mantas que dobló están al revés», dijo, y continuó caminando. Edward se quedó en la esquina con algo parecido a una sonrisa que no llegó del todo a formarse, pero que estuvo muy cerca. Y supo, con una claridad que ya no pudo discutirse a sí mismo, que lo que sentía no era gratitud. No lo había sido nunca. Pero antes de que pudiera hacer nada con esa verdad recién nombrada, Charlotte Hastings ya había empezado a moverse. Y esta vez
no iba a detenerse. Los rumores no necesitan ser verdad para funcionar, solo necesitan ser posibles. Charlotte lo sabía mejor que nadie. Actuó con calma. Una conversación aquí, aparentemente casual, con la esposa de un conocido de la familia. Una observación sobre la conveniencia de mantener ciertas distancias entre el servicio y la familia a la que se sirve. Sobre lo que se decía, o podría decirse, cuando esas distancias no se respetaban. Nada explícito, nada que pudiera señalarse con el dedo. Solo posibilidades sembradas en tierra fértil. Y los círculos en que se movía la familia Whitmore eran tierra muy fértil. La carta llegó un lunes por la mañana, firmada por el mayordomo, redactada con una frialdad que no dejaba lugar a interpretaciones. Los servicios ya no serían necesarios a partir de esa semana. Alice la leyó una vez. La dobló, la guardó. No fue a la mansión. Se dijo que era lo correcto, que el mundo tenía un orden y ella lo conocía mejor que nadie, que cuidar no era lo mismo que pertenecer, que había una diferencia entre ser vista y ser elegida, y que confundir las dos cosas era el error más antiguo del mundo. Se lo dijo con tanta claridad que casi se lo creyó. Pero los martes por la mañana, cuando pasaba frente a la calle donde quedaba la mansión Whitmore, aceleraba el paso sin darse cuenta, y eso era todo lo que no se permitía admitir. En la habitación de Lady Margaret, el martes siguiente, no hubo nadie junto a la ventana. El olmo seguía perdiendo sus últimas ramas contra el cielo gris de diciembre, pero no había nadie para mirarlo en compañía. Lady Margaret esperó con las manos sobre el regazo y los ojos en la puerta. Esa espera quieta de quien sabe, sin que nadie se lo haya dicho, que algo en el orden de las cosas se ha roto. El jueves tampoco vino nadie. Lady Margaret comenzó a estar más agitada. Las manos temblaban más. El hilo de los recuerdos se cortaba con mayor frecuencia. A veces llamaba a alguien por un nombre que no era el de ninguna persona presente. Edward lo notó la primera tarde. Para la tercera, ya no podía ignorar la conexión. Empezó a hacer preguntas, con la misma contención con que hacía todo, pero con una persistencia que fue abriendo camino entre las respuestas evasivas del mayordomo, entre los silencios incómodos de la doncella, entre las medias palabras que nadie terminaba de pronunciar. Lo que encontró llegó en fragmentos, como siempre llega la verdad cuando ha sido cuidadosamente enterrada. Una mención, un nombre, la descripción de una conversación que alguien había tenido con alguien cercano a Charlotte. Cuando terminó de armar el cuadro, se quedó un largo rato en el estudio con las manos sobre el escritorio y los ojos fijos en la pared. Había sabido siempre, de una manera vaga y cómoda, que Charlotte actuaba para proteger su posición. Esas cualidades le habían parecido en otro momento simplemente parte de quien era. Ahora tenían otro nombre. Y junto a esa verdad llegó otra más profunda. Ella nunca había estado interesada en él como persona. Había estado interesada en el título, en el nombre, en lo que ambos representaban para una familia que los necesitaba con una urgencia que el dinero solo no podía resolver. Saberlo en abstracto y verlo en acción sobre alguien que no había hecho nada para merecer ese daño eran dos cosas completamente distintas. Al tercer día, llamó a Charlotte. La conversación fue breve. Edward habló sin adorno y sin crueldad innecesaria. Charlotte escuchó con una compostura que él reconoció como la armadura que era. Negó primero, reencuadró después. Presentó lo ocurrido como una precaución razonable. Su voz no perdió la calma en ningún momento. Sus manos, sobre el regazo, permanecieron absolutamente quietas. Eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que confirmó a Edward que había tomado la decisión correcta. Porque Alice, en el momento más difícil que él le había visto enfrentar, había tenido las manos en movimiento, siempre en movimiento, doblando, acomodando, sosteniendo.
como si la vida fuera algo que se mantenía activo a través del tacto, a través del gesto concreto y real. Y Charlotte tenía las manos quietas, con la quietud de quien no tiene nada genuino que hacer con ellas. El noviazgo se disolvió. Los comentarios llegaron, las invitaciones con menos frecuencia, el lenguaje cifrado con que la sociedad marca a quien ha salido del orden esperado. Edward no volvió atrás, pero Alice había desaparecido, y esa ausencia era el daño real, el que Charlotte había calculado con exactitud y que él no había sabido proteger a tiempo. Hubo noches en que intentó convencerse de que era mejor así, de que había una lógica en la distancia, una sensatez en el olvido, que un hombre en su posición no podía permitirse ciertos errores. Pero entonces recordaba el perfume que quedaba en el corredor después de que ella se marchaba. Recordaba el peso exacto del silencio en ese cuarto pequeño del hospital. Recordaba las mantas dobladas al revés y algo parecido a una sonrisa que no había llegado a formarse. Y entendía que no había lógica posible contra eso. La tercera vez que fue al hospital y no la encontró, la hermana encargada lo miró con una amabilidad que tenía algo de pésame. «Alice no ha vuelto por aquí en varios días, mi señor. Dejó dicho que estaría ocupada un tiempo». Edward asintió, agradeció, salió a la calle, y por primera vez desde que todo aquello había comenzado, no supo a dónde ir. Se quedó un momento en la acera, con el abrigo húmedo y el ruido de Londres a su alrededor, y pensó que quizás Charlotte había calculado bien después de todo, que había daños que no se reparaban, que algunas personas desaparecían de la vida de uno con la misma naturalidad con que habían llegado, sin ruido, sin escándalo, y que el mundo seguía girando igual. Eso fue lo más doloroso de todo, que el mundo siguiera girando igual. La encontró un martes por la mañana en el hospital de San Anselmo. Había ido 2 veces antes sin encontrarla. Esta vez esperó en el corredor con el abrigo todavía mojado, sin sentarse, escuchando cada vez que la puerta lateral se abría. Y entonces la puerta se abrió. Alice entró con un paquete bajo el brazo y el cabello húmedo pegado a las sienes. Traía el frío de la calle pegado al abrigo y las mejillas encendidas por el viento, y había en su manera de entrar, directa, resuelta, algo que golpeó a Edward en algún lugar que ya no podía pretender que no existía. Lo vio de inmediato. Se detuvo un segundo, el tiempo exacto que necesitó para decidir algo que él no pudo leer, y luego continuó caminando hacia él. «Mi señor, necesito hablar con usted». Una pausa. La lluvia golpeaba los cristales. «Lo sé», dijo Alice. «La hermana me dijo que había venido». Lo miró un instante, y entonces hizo algo que él no esperaba. Se volvió hacia el cuarto interior y continuó caminando. «Tengo trabajo», dijo, sin detenerse. Edward no se movió durante un segundo. Después la siguió. «Alice». Ella se detuvo, no se volvió. «No vine a disculparme en nombre de otra persona», dijo él. «Vine porque hay algo que usted merece escuchar y que yo tardé demasiado en decir». Hubo un silencio largo. La lluvia golpeaba los cristales. En algún punto del corredor, alguien tosía. Alice se volvió despacio. «Tiene 3 minutos», dijo. Y en esa frase corta y dura, Edward escuchó algo que no era rechazo. Era la última muralla de alguien que había sido lastimado y que todavía no sabía si podía permitirse bajarla. «Lo que ocurrió con las visitas a mi madre», comenzó Edward. «No tiene que explicarlo». «Sí tengo que explicarlo». Su voz era firme, sin dureza. «Usted fue alejada por maniobras que se hicieron en mi nombre, en mi casa, sin mi conocimiento y sin ninguna justificación. Eso merece una explicación, aunque usted no la pida». Alice lo miró. No dijo nada. «La situación con la señorita Hastings ha concluido», continuó, «pero lo que se hizo fue un daño real, y usted merece saberlo». Algo en la expresión de Alice cambió, tan levemente que habría sido imposible describirlo. No era alivio.
Era el gesto de alguien que recibe una información que ya había intuido y que ahora, confirmada, puede dejar de cargar. «Mi madre está peor», dijo él, «desde que dejó de verla. Lo imagino. ¿Volvería?» Alice desvió la mirada hacia la ventana. La lluvia seguía. En el corredor, alguien pasó empujando un carrito con ruedas que chirriaban sobre el suelo de piedra. «El señor Duque todavía pertenece a un mundo donde yo no tengo lugar», dijo al fin. Las palabras tenían peso, el peso de algo pensado muchas veces, en muchas noches. Lo que ocurrió no fue un accidente, fue una demostración de dónde estoy y dónde se espera que permanezca. Si vuelvo, nada de eso habrá cambiado. «Tiene razón», dijo Edward. Ella lo miró, levemente sorprendida por la ausencia de contraargumento. «Lo que usted describe es real», continuó, «y no voy a pedirle que lo ignore». Se detuvo. Afuera, un carruaje pasó sobre los adoquines mojados. «Todo ha sido hecho para recordarle cuál es su lugar». Dio un paso hacia ella, mirándola, y por primera vez dejó caer el protocolo como quien suelta algo que ya no necesita cargar. «Pero yo ya no puedo seguir fingiendo que el mío está lejos de ti». Alice no se movió. «He intentado ordenar esto, pensarlo, ponerle distancia, llamarlo gratitud, respeto, costumbre, cualquier cosa menos lo que era». La miró como si ya no hubiera regreso posible. «Y ya no quiero hacerlo». Su voz bajó todavía más. «Te quiero cerca, en mis pensamientos cuando despierto y cuando anochece, en los pasillos, en esta casa, en cada cuarto al que entro esperando encontrarte. Te quiero a ti, y ya no sé seguir viviendo como si eso no fuera verdad». Alice no apartó los ojos. Durante un instante pareció que hasta el ruido de la lluvia se había detenido. «No diga eso si mañana van a arrepentirse», dijo en voz baja. Edward dio un paso hacia ella. «Mañana me arrepentiría de no haberlo dicho». Alice no se apartó, y esa decisión suya, silenciosa, firme, fue todo lo que Edward necesitó. Se acercó un poco más, lo suficiente para que el aire entre los dos desapareciera. Su mano se alzó despacio, como si incluso ese gesto mereciera cuidado, y apartó una mecha de cabello que había caído sobre el rostro de ella. Sus dedos rozaron su sien, luego su mejilla. El dorso de su mano recorrió su rostro con una lentitud que no pedía permiso, pero tampoco imponía nada. Alice cerró los ojos, y en ese instante una lágrima, silenciosa, contenida, escapó, deslizándose por su piel hasta caer sobre la mano de él. Edward no se movió de inmediato, sintió ese calor, y algo en su expresión cambió. Con el pulgar limpió la lágrima con una suavidad que parecía casi reverente. Después llevó ambas manos a su rostro, sosteniéndola. No con fuerza, sino con la determinación tranquila de quien ha decidido no dejar que ese momento se pierda. La miró un segundo más, y entonces se inclinó. El beso no fue brusco, ni urgente. Fue lento, profundo, como si ambos hubieran llegado a ese instante desde lugares muy lejanos, y no quisieran que terminara demasiado pronto. Alice no se resistió. Se rindió en ese gesto, en ese silencio compartido, en la certeza de que, por primera vez, él no estaba retrocediendo. Y cuando el beso terminó, no se apartó. Apoyó la frente contra su pecho y luego la cabeza, escuchando el latido firme de su corazón bajo la tela. Edward no dijo nada. No hacía falta. Sus manos permanecieron en ella, y por primera vez en mucho tiempo, todo estaba exactamente donde debía estar. Los meses que siguieron no fueron sencillos. Nunca lo son cuando dos personas deciden caminar juntas por un camino que el mundo no había trazado para ellas. Hubo miradas en los salones, comentarios que llegaban de costado, mañanas en que el peso del mundo se hacía sentir con una claridad incómoda. Pero Edward no volvió atrás, y poco a poco, sin que nadie pudiera decir exactamente cuándo había ocurrido,
La vida fue tomando la forma que debería haber tenido siempre. Fue una tarde de verano, en el jardín de la mansión Whitmore, cuando Edward la miró en silencio un momento largo. «Llevo meses queriendo darte un lugar al que llegar, Alice, una familia que sea tuya. Lady Margaret ya te quiere como a una hija, y yo hace tiempo que dejé de imaginar mi vida sin ti en ella». Le tendió la mano. «Cásate conmigo». Alice miró esa mano y la tomó. «Sí», dijo, «solo eso, sin adornos, sin condiciones». Edward cerró los dedos sobre los suyos y sonrió. El jardín olía a hierba húmeda y a las primeras flores del verano. En algún lugar dentro de la casa, Lady Margaret estaba junto a su ventana con el libro de poemas en el regazo, y se escuchaba, de vez en cuando, su risa. Esa risa corta y genuina que sonaba como algo rescatado de muy atrás. Y Alice Bennet, que había pasado años ocupando exactamente el espacio que le correspondía, ni un centímetro más, se dio cuenta de que por primera vez en su vida, el espacio que ocupaba era exactamente el que quería, entera, presente, visible, como había sido siempre, para quien supiera mirar. Y así termina esta historia. Pero lo que ella nos deja, eso no termina tan fácilmente. Gracias por acompañarme y por quedarte hasta el final. Si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias que seguiremos compartiendo aquí. Y no olvides pasar por el comentario fijado, porque te dejé allí un mensajito especial. Pero antes de irte, cuéntame algo en los comentarios. ¿Alguna vez hubo en tu vida alguien que cuidaba, que estaba, que sostenía en silencio, y solo comprendiste su valor cuando ya no estaba? O tal vez fuiste tú esa persona, invisible para quien más deseabas que te viera. Te leo en los comentarios. Me encantará saber de ti. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que merezca sentirse visto hoy. A veces, un gesto así puede cambiarle el día a una persona. Hasta la próxima historia, y que nunca falte en tu vida alguien que sepa mirarte de verdad.